La verdad que ya se ha dicho, este es un tema sumamente importante. Lamentablemente, como algunos han expresado, durante la historia de muchos gobiernos no se lo ha tomado así. De hecho, la Ley 25.156, la Ley de Defensa de la Competencia del año 99, ya preveía la conformación de un Tribunal de Defensa de la Competencia que nunca, hasta la fecha, se conformó. Y la ley que hoy estamos discutiendo, la 24.722, también preveía lo mismo. Nunca se conformó. Frente a cómo se ha descrito la ley, yo voy a aclarar, ¿sí?, que era una ley a favor. Primero se ha dicho que no teníamos interés en este tema, por lo tanto no debatimos ni hicimos aportes. Y segundo, que la ley anterior era para beneficiar a los monopolios. Yo soy autor de la ley anterior, la presenté en el 2014, cuando el secretario de Comercio en ese entonces andaba con la ley de abastecimiento. Y cuando fui de embajador, la diputada Negri y el diputado Negri y la diputada Carrió me pidieron representarla porque había perdido estatus parlamentario. Estas son el tipo de ley que tiene la mayoría de los países del mundo que antes se mencionaba, que funcionan bien y que pueden lidiar con los monopolios. ¿Qué es lo que hacen? La verdad que lo que atacan son todas las prácticas restrictivas de la competencia. ¿Qué tipo de prácticas? Los abusos de posición dominante, las concertaciones de precios, el reparto de mercados, obligar a comprar combos, te vendo esto pero solamente si me compras esto, o impedirte que le compres a un competidor mío, impedir el acceso a los mercados, la cartelización y obviamente impedir que haya mayor concentración en la economía argentina, que es algo que del 2013 al 2015 creció un montón y después voy a explicar por qué. Muchas de estas conductas a veces son explícitas, pero otras veces son tácitas. No siempre es obvio lo que está ocurriendo y lo aparente no siempre es así. Y es por eso que en todos los países del mundo se conforman estos tribunales, estas comisiones, estos organismos con gente extremadamente especializada en el derecho y en la economía. Y no en el derecho en general y en la economía en general, sino en áreas muy específicas, porque hay que conocer leyes, contratos sectoriales, de organización industrial. Hay que seguir los sectores al detalle, hay que estar al tanto de las últimas innovaciones tecnológicas, de los cambios tecnológicos y también de lo que ocurre con el comercio internacional. ¿Cuál es el objetivo de esto? Defender al consumidor, obviamente, porque si alguien vende menos productos y más caros, estamos castigando a todos aquellos que podrían consumir y no lo hacen. A los productores, piensen ustedes que hay mucha concentración en lo que se llama insumos industriales de uso difundido, que usamos casi todos al producir, y sin embargo hoy hay concentraciones y precios más grandes. A mí en su momento me tocó investigar este tema, 20 sectores de insumos industriales, todos con mínima competencia y mucha concentración, que vendían más caro de lo que deberían. Y también al Estado, porque estas prácticas colusivas de mayores precios se dan mucho en las licitaciones públicas. Entonces, esta es la manera, una ley moderna, de tratar de defender al ciudadano, aquel que no tiene voz. En el 99 la Argentina dio un primer paso, y en esos momentos, 99, 2000, 2001, la verdad que se hizo una fuerte tarea que llevó a que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia fuera evaluada por los pares, la mejor de Latinoamérica, y estuviera a la altura de las de España. En esos momentos, para que recordemos, con leyes de este tipo, se puso multa a YPF por manejo del gas licuado por 109 millones de dólares, a la cartelización del cemento distribuyéndose el mercado nacional por 300 millones de pesos, que en ese momento eran 100 millones de dólares, y algo que hoy es clave, el oxígeno, también 70 millones de pesos por colusión en el mercado del oxígeno. ¿Sí? Piensen lo importante que es ahora en plena pandemia. Ahora yo escuchaba al senador preopinante y la verdad que después en esta materia hubo un cambio, se redujeron mucho las investigaciones. De hecho, por ejemplo, en resolución de los pedidos de operaciones que implican concentración, ni a favor ni en contra, resolución, se pasó a 1/3. Y 1/3 de lo que hubo después del 2015 al 2019. En investigación de conductas anticompetitivas del 2013 al 2015, 1/3 de lo que hubo antes y 1/3 de lo que hubo después. En multas, por Cablevisión Multicanal, por distribuirse el mercado de Santa Fe, le multaron con 2,5 millones de pesos en esos años. 2,5 millones de pesos. Y a Total Gas y Shell, por hacer lo mismo en el mercado de GLP, con 250.000 pesos. Esa era la potencia con que querían librar al ciudadano de los monopolios. Como dije en un momento, nuestra ley de defensa de la competencia, la comisión, estaba muy bien vista por los pares y después eso se fue perdiendo con multas bajísimas y poca resolución de casos.
No me extraña porque en esa época había un secretario de Comercio Interior que decía que la defensa de la competencia eran pavadas neoliberales. Entonces, lo que se describía antes, que es un organismo estatal que se planta frente a el monopolio en la telefonía o en el petróleo en Estados Unidos en su momento cuando recién surgía, o frente a los gigantes de hoy, Microsoft, Apple, Facebook. Todo eso, ¿sí? Todo eso eran pavadas neoliberales. Con leyes como esta, como la que hoy vamos a modificar, Colombia, Chile, Nueva Zelanda y Australia bajaron 30% el precio de productos esenciales, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estas instituciones? La verdad que se plantan frente a las empresas más poderosas del planeta, no solo de un país, con legitimidad, conocimiento técnico y para defender a los anónimos, a los ciudadanos, al consumidor que no tiene voz. No me extraña porque ese es el mismo secretario que aprobó esa fusión en diciembre del 2007, Cablevisión Multicanal. La aprobó él como secretario de Comercio Interior y que en los años siguientes el oficialismo peleó para deshacer. Ese es el tipo de problema que uno tiene cuando en lugar de un organismo técnico tiene un organismo político. Se genera sus propios problemas por tomar decisiones de conveniencia coyuntural. En el 2006, la OECD vino a ver en la revisión de pares cómo estaba funcionando la defensa de la competencia en la Argentina. Dijo, Argentina tiene una muy buena base, que es la ley del año 99, pero la política de competencia no tiene el lugar apropiado en la economía argentina. OECD. ¿Qué recomendaba? La creación de un tribunal independiente. ¿Qué otra cosa decía? Que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tenía poco presupuesto y poca autoridad para definir su gasto. Bueno, estas son las dos cosas que vamos a socavar hoy. Lo vamos a poner en la órbita del ministro de Producción para que él decida, el de Desarrollo Productivo se llama hoy. ¿Qué otra cosa dijo? Que había que fortalecer la lucha en la cartelización en proveedores del Estado. Claramente no pasó eso del 2003 al 2015. ¿Qué otra cosa dijo? Que había que aumentar la eficiencia, sobre todo en las concentraciones o autorizaciones de concentraciones que no son problemáticas. Para la OECD se tarda entre 30 y 45 días, para la Red Internacional de Competencia alrededor de 6 semanas en las mejores agencias del mundo. En la Argentina estamos años. Y el grueso, la abrumadora mayoría de aquellas que requieren o que solicitan autorización no son problemáticas, tal como lo define hoy la Comisión de Defensa de la Competencia mucho tiempo después. Todas estas cosas, ¿sí?, son aquellas que incorporamos en la ley que hoy queremos cambiar, la 27.442. Y además agregamos otras cosas. No es que los que ofenden a la competencia pueden hacer cualquier cosa. Hay un sistema de clemencia, ¿sí?, para poder encontrar, porque no es tan fácil, esos comportamientos. También fomentamos en el capítulo 13 la competencia de distinto tipo, y en la cláusula transitoria 87 incorporaba aquellas cosas que después tratamos en la ley de góndolas, no sé si se acuerdan. La ley de góndolas la tratamos en febrero del año pasado, un año. ¿Querían mejorar esto? ¿Hubieran conformado el Tribunal de Defensa de la Competencia con la manera en que estaba previsto? ¿Qué es lo que decía todo el tiempo la OECD? ¿Qué es lo que dicen todos los organismos del mundo al respecto? Que lo que hay que hacer es liberar a estos órganos de la injerencia política. No estatal, política. Son órganos del Estado, pero no tienen que tener injerencia política, porque si no se cometen los errores de favorecer amigos o alianzas coyunturales. Recién escuché que los dos senadores por el oficialismo dijeron que el Estado marca que el Estado y la política marcan la política de defensa de la competencia. No, el Estado marca la política de defensa de la competencia, no la política, porque si no, insisto, cometemos muchos errores que después se pagan. Los paga el espacio político que comete el error, los paga el ciudadano. ¿Por qué además queremos que no haya injerencia política? Porque tiene mucho poder ese tribunal. Ese tribunal es el equivalente al sistema acusatorio. Hay dos secretarios que llevan las cosas al tribunal que deciden. Y entonces, si decidimos por intereses políticos o decidimos por corrupción, sanciones millonarias, impedimentos millonarios, ¿sí?, o simplemente algunas concentraciones las aprobamos y otras no porque nos interesa, estamos haciéndole un flaco favor a la ciudadanía. Ahora, cuando escucho algunos argumentos de por qué estamos haciendo estas modificaciones, uno fue, lo dijo la misma informante, que en el debate del año 2018, que voy a aclarar, el 70% de los senadores el 70% de esta Cámara votó a favor de la ley. Muchos que hoy van a votar modificarla la votaron a favor.
que era difícil que se implementara, y citaron creo que a la presidenta del cuerpo y a alguna senadora, que es difícil que se implementara por la relación de los funcionarios con las grandes empresas, que esta ley era difícil que se implementara por eso. Bueno, con esto que vamos a hacer es mucho peor. Al gobierno de turno le vamos a dar un enorme poder para que construya, o si tiene relaciones con grandes empresas, tenga la discrecionalidad en lugar de ser un órgano técnico, autárquico, independiente y descentralizado. ¿Cómo era el proceso previsto en la ley para elegir? En el artículo 20, un concurso público por antecedentes y oposición con un jurado que era el procurador del Tesoro de la Nación, que era el ministro de Desarrollo Económico, en donde participaba un representante de la Asociación Nacional del Derecho y un representante de la Asociación Argentina de Economía Política. Y el ministro, en caso de empate, tenía doble voto. Después de eso se elevaban ternas. Las ternas, a partir de las ternas, el Poder Ejecutivo designaba. Había una publicación, había observaciones y después venía acuerdo del Senado. Lo que estamos diciendo hoy es que eso es demasiado engorroso, que es muy complejo. La verdad, en serio, la política no puede resolver ese proceso complejo y cree que va a resolver fusiones, adquisiciones, intervenciones de mercado, defensa de la competencia. Qué complejo, qué difícil tener tan baja autoestima como para decir que no podemos hacer un simple concurso público de oposición y antecedentes. Ahora no, ahora el proceso es interno dentro de un ministerio, queda en la órbita del ministerio y entonces otra vez, como ocurrió con otros secretarios de Comercio Interior, tenemos la posibilidad de la injerencia política. Y eso, insisto, en esta materia, con lo que atiende, con las posibles consecuencias, es un problema y un error enorme. Es por eso muy curioso que este proyecto de ley se llame Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Defensa de la Competencia de respecto de mejorar la conformación de la autoridad de aplicación. Se llama mejorar la conformación de la autoridad de aplicación. Como dije antes, esto mismo, ¿sí? Muchas de estas cosas, yo las dije cuando discutimos la ley de góndolas, y de hecho hasta me comuniqué con las más altas autoridades del Gobierno Nacional para decirles, conformen el tribunal, empiecen el proceso. Objetaron el proceso anterior, lo dieron de baja, pero no eligieron un nuevo proceso, sino que eligen otra vez politizar un órgano, como ha ocurrido en otras ocasiones, no puedo arrancar por el INDEC, pero hay infinitos más, haciéndole un flaco favor a aquellos que tenemos que defender. Hay otros que dicen, han dicho del oficialismo, que es un pedido del Fondo Monetario Internacional. La verdad que si el Fondo Monetario Internacional está pidiendo politizar el órgano de defensa de la competencia, les pido por favor que no le hagan caso. Es llamativo que le quieran hacer caso al Fondo Monetario, pero si les está pidiendo esto, no le hagan caso porque es un error, es un problema. Nosotros queremos el control del Estado. Por eso presentamos esta ley. Lo que no queremos es el control de la política. Son dos cosas distintas. Respecto de la participación de asociaciones de consumidores, ya estaba, el artículo 51 ya estaba. Lo que pasa es que ahora, algunas de las cosas que tiene que decidir el tribunal requieren que se expida previamente el titular de la ley 24240, que es defensa del consumidor, y son cuestiones distintas, son cuestiones de complejidades distintas, y por eso son órganos y leyes distintos. Entonces nosotros queremos crear una sociedad más moderna y de iguales, que no sea ni moderna para pocos, ni de iguales en la mediocridad. Queremos una sociedad que sea próspera, pero que a la vez sea equitativa. Y para eso necesitamos seguir construyendo un Estado que sea riguroso y que sea sensible, que sea capaz técnicamente, que defienda el interés general y no un interés político, y que se preocupe por los más débiles. Y eso es lo que estaba en esta ley. Ahora no sabemos bien por qué se va a modificar. Hay una cooptación política de un ente fundamental en las democracias modernas y en las economías modernas, fundamental. Es cierto que empezó en 1890 con la Sherman Act en Estados Unidos, pero todos los países, todos, ¿sí?, están actualizando y mejorando sus leyes en el sentido contrario de lo que estamos haciendo hoy. Entonces es llamativo, además, que si decimos que queremos mejorar, estemos leyendo cosas, modificaciones a viva voz. Esta ley no la presentaron ustedes.
En el 2003 no hubo otra ley nueva, el 2004 tampoco, 5 tampoco, 6 tampoco, 7 tampoco. Estaba ese secretario de Comercio Interior que no le interesaba esta ley y que aprobaba fusiones de las cuales ustedes se arrepienten, como dijeron. Esta ley la presentamos nosotros mejorando la ley que había del año 99. Y ahora, a pesar de disfrazarlo de otra manera, lo que están haciendo es volver a ese tiempo en donde esto no era tan importante y era mucho más importante el control político de esta cuestión. Muchas gracias.